Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a orar. Aliste su Biblia, sus notas y vamos a aprovechar bien el tiempo. Será ahí la puerta, hermana, por favor. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por esta noche. Te suplicamos, Señor, que nos guardes, Señor, que nos ayude, nos des de tu gracia, de tu benevolencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sabemos que hoy vamos a tratar temas muy importantes, temas que si nos ponemos a mejorar, Señor, los ordenamos y los tenemos en cuenta, vamos a tener un mejor cambio, Señor, y un mejor servicio para tu gloria y tu honra, Padre. Ruego por cada obrero que está escuchando este mensaje, que seas tú guiándole, que seas tú dando de tu gracia, de tu favor, Señor. Y permite, Padre, que todo se haga posible para tu gloria y tu honra, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, saque porfa las notas allí, hermanos, y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver primero evangelismo y discipulado, hermanos. Vamos a estar cubriendo al pastor Gregorio esta noche y la otra semana, si Dios lo permite también. Pero vamos a estar viendo y hablando acerca de las rutas, el ministerio de rutas, cómo poder comenzar una ruta. Ahí van, hermanos, hasta lo que tengo entendido con el pastor, hasta ahí van. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Saque su Biblia, por favor, hermanos. Saque su Biblia y vaya a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y siéntate. Alguien que lo lea, hermanos, por favor, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Alguien que lo pueda leer fuertemente. 18, 19 al 20. Sí. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, y vuelvo a la Mateo 18. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos habla acerca del poder que el Señor Jesucristo nos da. Hay algo que, y escúchenme, hermanos, escuchen esto, por favor. Eso es muy importante. Mírenme acá, no anoten, miren al frente y escuchen. El Señor Jesucristo nos da su nombre, Él nos da realmente su nombre, y Él nos lo da a nosotros, nos lo entrega en las manos. Nos da el poder evangelizar, el poder hablar de Él. Nosotros somos infieles, somos pecadores, hacemos las cosas mal, fallamos, hermanos, y aún así el Señor Jesucristo nos da su nombre para que lo llevemos, para hacer la puerta, por favor, y para que nosotros tomemos decisiones, podamos glorificarle, podamos servirle, y eso es algo que necesitamos entender, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha dado su nombre en nuestras manos y nos ha dado la oportunidad como embajadores, la oportunidad de anunciar su nombre, la oportunidad de anunciar su nombre es muy importante. Entonces, el objetivo de esos minutos, hermanos, en esta clase de evangelismo, es que usted y yo podamos recordar las estrategias de rutas, el ministerio de ruta, listo, estrategias para el ministerio de ruta. Recuerden que el pastor les va a preguntar acerca de esta clase, entonces tomen notas. Capacitarnos como iglesia para establecer, mantener y fortalecer rutas. Vuelvo y repito, establecer, mantener y fortalecer rutas. Establecer, mantener y fortalecer rutas. ¿Qué necesito hacer en el ministerio de rutas? Debo de establecer rutas, debo de mantener las rutas y debo de fortalecer las rutas que Dios me brinda, las áreas de trabajo donde yo estoy trabajando para mi Dios o con el equipo de trabajo que Dios me da. Yo le doy gracias a Dios. Ahorita estaba pensando los hermanos que trabajan en la iglesia, le doy gracias a Dios por cada obrero de ellos, hermanos, porque cada uno de ustedes como siervo en una iglesia, ¿me está escuchando, hermanos?
Cada uno de ustedes como siervo en una iglesia tiene que ver mucho con todo el trabajo que se hace en las rutas, en la visitación. El trabajo, escúcheme hermana, hermano, el trabajo que usted un día no haga en una semana es un retraso en su iglesia. ¿Sí me está escuchando? El trabajo que usted no haga en una semana en su ministerio de rutas, usted está retrocediendo el trabajo de Dios en su iglesia. Usted tiene que entender eso. Usted puede ser piedra de tropiezo, usted puede retroceder el trabajo de Dios, o incluso, hermanos, lastimosamente algunos hermanos sirven como maldición para sus iglesias. Lastimosamente vemos a los hijos de Elí, como el pueblo fue maldito, hermanos, y el Señor se molestó por estos hombres, porque eran unos hombres perversos, eran abominables. Y el trabajo que usted y yo no hacemos, hermanos, en el ministerio de rutas en una semana es un tiempo de retroceso para la iglesia, pero no de una semana. ¿Sí me está escuchando? Es tiempo de retroceso de mucho más, mucho más. Todas las semanas debemos de estar invirtiendo tiempo en ganancia de almas, en visitación. Mire, le voy a dar un tip, hermano. Le voy a dar un tip en el Ministerio de Rutas. Si usted quiere ver fruto en el área de trabajo donde Dios le ponga, usted necesita invertir su vida. Usted necesita invertirse a sí mismo, gastarse. El apóstol Pablo, recuerda en ese versículo, dice: yo con el mayor de los gustos gastaré lo mío, y aún mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. El Señor Jesucristo le enseña esto a Pablo. Pablo lo ve, lo toma y él dice: mira, a mí no me importa gastarme, yo con el placer y el gusto me gastaré de lo mío, y aún yo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Entonces, invierta su vida, hermanos, en esos niños, invierta su vida en esas señoritas, invierta su vida en esos matrimonios que quieren. ¿Se me está escuchando, hermanos? Amén. Que quieren. Recuerde que 4 hombres agarraron a un hombre paralítico. Ellos vieron una necesidad. ¿Ellos vieron qué, hermanos? Una necesidad. Entonces, en el ministerio de rutas, Dios le va a equipar de poderes espirituales. Dios le va a dar el don espiritual de poder discernir espíritu, que usted pueda entender cuando una persona tiene hambre y cuando una persona no tiene hambre, cuando una persona realmente está escuchando la voz del Espíritu Santo, cuando realmente está aborreciendo, y usted no va a invertir más tiempo en esa persona. Si no quiere, Simón el mago estaba buscando el poder del Espíritu Santo de una forma errónea, y ellos no le dicen: ay, pues no, vente a la iglesia, o no, entonces les dice: mira, ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo, mira, tú vas a ser maldito por lo que estás queriendo, tú tienes que entender. Y ellos les explicaban el evangelio, les explicaban cómo debían de ser las cosas. Simón era un perverso y él quería el poder del Espíritu Santo pagándolo. Entonces nosotros tenemos que buscar en el ministerio de rutas, ¿qué cosa, hermanos? Personas que tienen sed y tienen hambre espiritual. Un maestro, siempre que vienen misioneros a la iglesia, yo paso un tiempo con ellos comiendo, y en ese momento que yo les invito a una cena, un helado, lo que sea, yo les pido consejos de cómo mejorar la iglesia o qué podemos mejorar en la iglesia. Uno de ellos, un pastor muy reconocido y el pastor muy usado por el Señor, un día me dijo el preacher, el pastor: verá, invierte tiempo, y si estás discipulando a alguien en tu ruta, hermano, yo te hago una pregunta: ¿cuántas personas has discipulado en tu ruta? Ojo con eso. Las personas más maduras en la iglesia, las personas más usadas en la iglesia, las personas con más fruto en la iglesia, hermanos, son los que trabajan en el ministerio de rutas. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste? Si tú no has discipulado a nadie en tu ruta, si no tienes una lista de personas que estás discipulando, hermanos, no sé qué estás haciendo entonces. Hace poco terminé un discipulado, hermanos. A mí me gusta hacer discipulados masivos. Entonces reunimos varias familias o varios jóvenes o varios niños y damos un discipulado y predicación y enseñanza tras enseñanza. Pero, por ejemplo, lo que me decía un pastor es, da un discipulado 3 veces. Da las primeras enseñanzas: salvación, seguridad de salvación y bautizo. Salvación, seguridad, salvación, bautizo, y en las 3 hablas de la iglesia.
¿Tú me estás escuchando, hermano? ¿Cómo vas a comenzar el discipulado? Vas a empezar hablando de la salvación, de la seguridad de salvación, del bautismo, pero en las tres veces usted va a querer poner su semillita acerca de la iglesia, de la importancia de la iglesia. Si la persona no vuelve al discipulado, si la persona no tiene hambre, si la persona no quiere conocer la iglesia, el pastor, los hermanos, la familia en la fe, hermanos, como dicen por ahí, no gaste más pólvora en gallinazo. Siga orando, siga ayunando, siga amando, hermanos, el trabajo que estás haciendo, pero por lo mismo, como estás amando el trabajo que estás haciendo, tú tienes que también respetar tu tiempo. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Hay algunos de ustedes que quizás no lo sé, pero siempre pasa visitando y se gastan una hora visitando una familia. Ay, me da comidita, entonces me voy a quedar, y cuando mira, 1 hora, 2 horas, y hermano, se ha pasado el tiempo, y yo aprendí eso en el Instituto Bíblico. Un evangelista, estaba con un evangelista, y fuimos y visitamos, y yo estaba ahí alegre, hermano, ahí feliz con los hermanos hablando, y él me miraba y me miraba, y después yo me puse a ver, y el evangelista me hacía preguntas. Oye, ellos son fieles en la iglesia, ellos están trabajando en la iglesia, salen a ganar almas, y todas las respuestas eran no, no, no. Y a lo último me dijo, wow, 1 hora y media invertiste en esta familia, una familia que no quiere crecer espiritualmente, una familia que ha escuchado predicación de ganancia de almas y está aborreciendo a la palabra de Dios, porque no está aportando, no está haciendo lo que la palabra de Dios manda. ¿Por qué inviertes tanto tiempo? Yo dije, wow, es verdad. Y mirando, hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo, él veía un amor intenso en Juan el amado. Él veía un amor intenso y perseguidor por parte de Pablo, de Andrés, perdón, de Andrés y de su hermano Pedro. Y ellos, hermanos, Pedro, Andrés y Juan, Jacob también, hermanos, Andrés no tanto, pero Jacob, Pedro y Juan fueron los discípulos más allegados al Señor. Y fueron los discípulos que pudieron ver la transfiguración del Señor Jesucristo. Nadie más lo vio. ¿Se me está escuchando, hermanos? Nadie más pudo ver al Señor Jesucristo transfigurado, solo ellos tres. ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios, ellos estaban ansiosos de conocer a su Salvador. Tenían errores, pero hacían preguntas y no les importaba, y predicaban: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se paraba Pedro, hermanos, y siempre ellos tres marcaban las diferencias. O sea, ¿ha leído la Biblia? Ahí siempre marcaban la diferencia. El Señor Jesucristo, ¿sabe qué hacía con ellos? Como ellos marcaban la diferencia, el Señor Jesucristo también marcaba la diferencia con ellos. Y pasaba un tiempo especial con ellos. Pero a la multitud les daba de comer espiritualmente y físicamente, pero después, vámonos, ya me tengo que mover. Y se lo seguían, y así, hermanos, y siempre le decía: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el Señor Jesucristo tuvo que decir eso. Muchos lo querían seguir, hermanos. Oh, Señor, déjame seguir. Oh, Señor, sí. Oh, Señor, yo quiero ser un ganador de almas efectivo. Oh, que este 2026, Señor, tú me uses grandemente. Y el pastor anuncia: va a haber escuelita, va a haber esto, aquello. Necesitamos realmente amar, hermanos, y entender el ministerio que hacemos de rutas. El ministerio de rutas es para qué, dijimos al principio: Salvación. Establecer, mantener y fortalecer. Y fortalecer. El ministerio de rutas es para Establecer. Número uno, hermanos. Establecer. Entonces, si tú no tienes discipulados, no tienes discípulos. Si no estás haciendo discipulados, si no has... Hermanos, y ahora recuerda, un discipulado no es dar 10 secciones de clases y cumplir con esas 10 horas y ya. No. Discipulado, hermanos, es hacer... ¿Recuerda qué significa la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Entonces, el discipulado es hacer a alguien un pequeño Cristo, un cristiano que pueda seguir. Yo a los jóvenes, y no sé si se han dado cuenta, a los hermanos en la iglesia, a las hermanas, yo les pongo algunas tareas,
o los llevo a algún lugar, a la tienda o a algún lugar, y siempre trato de que ellos puedan ver que realmente amo a Dios y que realmente amo las almas perdidas. Me llevo un folleto, y ustedes lo han visto, hermanos, o vamos por la calle, y no lo hago como para que me vean o para poder hacer discípulos, no. Lo hago porque me nace del corazón, hermanos. Mire, si usted no visita, si no hace discipulados, si no da clases, si no hace pequeños cristos, hermanos, es porque lo más probable es que tú no ames realmente al Señor de la forma en como deberías llamarle. Y eso no lo vas a cambiar si no tienes un encuentro personal cada día con el Señor. Porque, hermanos, estar detrás de una persona para que visite, estar detrás de una persona para que vaya y gane almas, o para que a ver si le discipuló, si se está discipulando, a ver si quiere venir en las tardes, los cultos, amén, hermanos. Y muchas más, estar detrás de una persona para muchas cosas es algo tedioso, es algo molesto. Y tienes que entender, hermanos, que ese amor, ese fuego, como dice Jeremías, lo pone el Espíritu Santo, ni siquiera lo ponemos nosotros, hermanos. Lo pone el Espíritu Santo. Él dice, mira, yo quise dejar de hacer lo que tenía que hacer, pero no pude. Hermanos, pídele al Señor, dile, Señor, por favor, como Jacobo, hermanos, no sueltes al Señor una madrugada, una noche, cuando te sientas, hermanos, que estás leyendo la Biblia, orando, no lo sueltes, hermanos, pídele al Señor, hoy, Señor, esta noche, Señor, yo quiero aprender a amarte más, Señor, a más amar tu ministerio, Señor, aprender a morir a más, y que tú, que yo mengue, Señor, y que tú crezcas, Padre, que te conozcan más, Señor, que yo pueda dar un buen trabajo, que yo me pueda enamorar, Señor, de las almas perdidas, y que ellos se puedan enamorar también de ti. Pídale al Señor eso, hermanos, pídale a Dios que te dé gente con hambre y sed. Amén. Yo me sorprendí esta semana pasada porque yo le dije al Señor eso, yo le dije, Señor, danos gente con hambre y sed. Danos gente con hambre y sed. Hay muchas personas que gastan tiempo, hermanos, ineficiosamente en personas que no quieren. Señor, dame realmente personas con hambre y sed de tu palabra. Y una señora, yo le estaba testificando, estaba bien. Presta atención, mira los ojos, hermanos, cuando a alguien le estás hablando de Cristo. Mira qué tan importante, qué pueda hacer esa persona. Y hermanos, ¿y qué dice Judas y Lucas? Fuérzalos a entrar. Esa señora no tenía mucho tiempo, estaba haciendo el almuerzo, hermanos. Tenía a los niños en la calle, estaba haciendo el almuerzo, estaba pelando cosas, iba a esperar como que al esposo, pero ella estaba escuchando, ella estaba así, ella estaba desgranando los frijoles y las cosas, y me miraba, y así me miraba. ¿Y sabes qué, hermanos? Como dice el Señor, ahí fuérzalos a entrar, ve por los caminos, por los vallados, y todo el que veas, todo, fuérzalos a entrar. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que sean salvos. No. Quizás por eso también no hay ese fuego Que en tu se llene corazón. mi casa. Porque no recuerdas eso, pero para que se llene mi casa, dice el Señor. Ve, para que se llenen, porque ya la boda, ya está listo, la mesa, vaya, se va a enfriar la comida. Amén. Amén. Corran para que se llene mi casa. Y es eso, hermano. Nosotros somos pequeños Cristos. ¿Para qué? Para que el día de mañana que muramos podamos llevar una recua de personas detrás y todos juntos en pos de la adoración a nuestro Salvador. Un día allí, esas personas fueron discipuladas. Señor, aquí está, Señor. Mira, aquí está lo que me entregaste, Señor. Aquí está, Señor. Aquí está. Y es eso, hermanos. Establecer. ¿Qué más debemos de hacer? Mantener y fortalecer. Si tú eres un cristiano flojo, escúchame, si tú eres una cristiana de doble ánimo, no vas a poder hacer esto, hermanos. Número uno, en tu vida espiritual, en tu iglesia, tienes que ser leal. Ok.
Ya acabamos la primera hora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta qué horas va la segunda, la primera hora? ¿Alguien recuerda, hermanos? No, eso es a la 1:30. 7:30, Ok, sí. pastor. Ok. Pastor me está marcando, no sé si... ya. No, no me da para aceptar. Ok. Ahorita voy a enviar entonces el otro link porque hay que aceptar a otra persona. Bueno. Entonces, mantener, hermanos, mantener es... para mantener un ministerio de rutas se necesita mucha inversión. Ahorita vamos a eso. Mantener y fortalecer las rutas. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de rutas? Ahí va, la definición bíblica de rutas es: una ruta es un grupo de hogares. Una ruta es un grupo de hogares en pos del crecimiento y seguimiento de Cristo. Una ruta es un grupo de hogares en pos del crecimiento. ¿Y de qué? Y seguimiento de Cristo. Crecimiento y seguimiento de Cristo. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Cristocéntrico. Hechos 5:42 dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de haber sido azotados, versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay algo que tenemos que entender, hermanos, dependiendo del liderazgo suyo y del pastor en conjunto con su pastor, pero en conjunto su liderazgo, su servicio con el liderazgo del pastor y de todos los obreros de la iglesia va a depender, obviamente, la obra del Espíritu Santo y lo que Dios quiere hacer en cada iglesia, pero va a depender del crecimiento de su iglesia. ¿Me está escuchando? A veces visitamos otras iglesias y vemos rutas y demás, pero necesitamos entender que el crecimiento va a depender de su trabajo, del trabajo en conjunto de todos. Hay que comprender algo, y esto va más que todo para los hermanos que quieren ser misioneros, evangelistas, pastores, profetas, diáconos, apóstoles, pero los que quieren ir al campo, usted tiene que entender, hermanos, que no siempre el ministerio de rutas va a funcionar. ¿Se me está escuchando? No siempre el ministerio de rutas va a funcionar. No podemos ser religiosos y no, es que necesitas el ministerio de rutas, no. Por ejemplo, aquí en Medellín, hermanos, les comparto eso. Aquí en Medellín, cuando yo tomé la iglesia, teníamos capacidad para más vehículos, nos rentaban dos transportes. Después la empresa colapsó y perdieron buses, ya no nos rentan a nosotros el transporte. Y por un servicio, hermanos, por un servicio, un bus aquí en Medellín, de Altavista acá y de acá a Altavista, nos cobra 500,000 pesos por cada recorrido. Entonces, no pudimos seguirlo haciendo, y por eso usted necesita entender, mírame acá, hermanos, usted y yo necesitamos entender que el Ministerio de Rutas es un método bíblico. Es un método bíblico que lo vamos a poder usar de vez en cuando y anunciarle eso a la iglesia, a los hermanos, hermanas. Mire, tiene que tener en cuenta esto, hermana y hermano. Tenga cuidado con cómo puedan hablar de su iglesia, de su pastor, del ministerio de rutas. Tenga cuidado con usted ser de tropiezo o usted ser la persona inmadura que diga: ay, es que nos vamos a ir a pie, ay, es que no hay ruta, ay, es que no, hermanos. Nosotros necesitamos entender que el ministerio de rutas es para atraer a quienes,
Eso es importante. ¿Para quién es el Ministerio de Rutas? Me gustaría escucharlo. Para las personas que tienen sed. Personas que tienen sed, piénsenlo y nos damos cuenta que no. Porque yo tengo sed, tú tienes sed y todos tenemos aquí sed, aquí. Pero yo no necesito un ministerio de rutas para ir a la iglesia. ¿Sí me están escuchando? Sí. Personas que pues se les dificulta el acceso hasta la iglesia. Ok, Por personas con falta de recursos, por ¿Qué más? distancia. Para ir a otros lugares a conocer la iglesia. Para tener mayores resultados en diferentes áreas, ok, también. Pero principalmente el Ministerio de Rutas es para personas nuevas. ¿Para quiénes? Para las personas nuevas. ¿Y quiénes son las personas nuevas? Bebés en Cristo. Entonces, mientras la persona crece y madura, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que usar el Ministerio de Rutas, aunque hay veces que las personas, usted lo ha visto, hermano, llegan solos a la iglesia. Y yo les he enseñado eso a los hermanos últimamente. Estábamos todos mal acostumbrados por el Ministerio de Rutas, hermanos, y cuando se nos perdieron los buses y eso, muchos empezaron a dejar y yo empecé a predicar y a predicarles, hermanos, no seas flojo, no seas perezoso, vente, hay que ir, hermanos, yo les ponía mi ejemplo, hermano, si usted no ha vivido algo, mejor cierre la boca y ore, ¿cierto? Porque si usted no ha vivido cansancio y tiene que caminar 1 hora todos los días de los servicios y tiene que aguantar eso por años, si me estás escuchando y no lo has vivido, entonces no vas a poder hablar de eso. Yo desde adolescente, desde mi adolescencia, voy a la iglesia, hermanos, y iba cada servicio, sábados y domingos, iba a los servicios caminando. Me iba caminando, tenía que caminar como 50 minutos, 1 hora y 10. Después cambiaron la iglesia mucho más lejos. Y yo dije, bueno, ya entonces Dios me va a dar una moto y pienso yo. Y yo le empecé a decir, Señor, y bueno, ya empezaba a orar a Dios y Dios me dio la moto. Y hermanos, necesitamos entender eso, que el Ministerio de Rutas solo es un método, una opción bíblica que Dios nos da para atraer a personas nuevas a los pies de Cristo. Personas nuevas a los pies de Cristo y enseñarles que es un método, que no es obligación de la iglesia pagarles el transporte, que cuando no hay transporte, que ellos deben de entender que deben de llegar a la iglesia. Ustedes deben de enseñar eso, hermanas, hermanos. Hay hermanas y hermanos que no comprenden eso y son de estorbo para su iglesia, su pastor, hacen ver mal a su pastor o a la iglesia misma, hermanos, porque hay personas, sabemos, personas bebés en Cristo que entendemos, eso lo sabemos, hermanos, no, pues es que y la ruta y empiezan a hablar y uno dice, bueno, está bien, es nuevo, es nueva, pues está bien, uno comprende, tal vez uno fue así o demás, pero escuchar quizás comentarios, uno decir, ay, sí, y la ruta, y no, y siempre llega tarde, y no, espera, es tu obligación llegar a la iglesia. Es tu obligación, es tu dependencia. Si amas a Dios, tú tienes que buscar la forma, a una hermana, esta hermana misma que yo les digo a ustedes, que les testifiqué, yo estuve viéndola, ya estaba como ustedes, yo sé, cuando están bien interesados en la clase y eso, me están mirando, están tomando nota y demás, y sabes que ella estaba así, pero estaba bien ocupada en la casa, y ¿sabe qué? ¿Ustedes creen que yo le pregunté que si tenía espacio para hablar? Yo no le pregunté. Porque sabe que era quizás Satanás o el cansancio o ella misma hubiera sido estorbo para ella misma. Yo no le dije nada, yo seguí predicando. A lo último ya quiso recibir a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? Bueno, vamos a orar. Recibió a Cristo en su corazón. Después me di cuenta, hermanos, que de ahí en adelante habían como 8 casas o 5 casas de puros familiares de ellos. Y yo dije, wow, todos son familia. Y ella, la hermana Daisy, fue la que empezó a venir hace ya 2 semanas. Este fin de semana pasado, hermanos, llegó en taxi, la dejó la ruta y me escribió, pastor, ya no alcanzo la ruta, pero llegó en taxi. Yo, wow, qué bendición. Pero porque ustedes aquí en la iglesia, los hermanos, los obreros están haciendo un buen trabajo. O sea, hemos comprendido, hermanos, que el método de las rutas es una opción que va a la mano con el trabajo que hace el pastor, con la visión que hace el pastor. Tenga cuidado, hermana, hermano.
usted debe de entender la visión de su pastor, conocer la visión de su pastor y estar dentro de la visión de su pastor. Si su pastor quiere utilizar las rutas, utilícela. Si quiere abrir otra ruta, vamos en pos de otra ruta. Si no quiere usar rutas, pero quiere, dependiendo, hermano, usted dependiendo. Aquí yo no puedo por dinero y por espacio y demás, no podemos alquilar rutas, hemos intentado, no hay personas que nos alquilen rutas, no podemos, entonces ¿qué tengo que hacer? Predicar y enseñar a la iglesia. Necesitas venir a la iglesia, el deseo de Dios, de conocer a Dios, la iglesia, de amar a la iglesia, de invertir en la iglesia, donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, y enseñarles. Hay que caminar, vamos. Hay que ir, vamos. Y yo me gastaré, aún yo me gastaré por amor de vuestras almas. Entonces, enséñale eso, ¿listo? Y así vamos a poder mantener, ¿qué? Las rutas. Entonces, establecer, mantener y Fortalecer. Fortalecer. Hechos 20:20. Hechos 20:20. Hechos 20:20 dice la palabra de Dios, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él les enseñaba dónde y cómo, hermanos. Públicamente y Por las casas. O sea que el apóstol Pablo, hermana, vamos para la iglesia, hermana. Iba y tocaba las puertas. En Argentina no tocan las puertas, sino que ya llegamos, hermanos. Así tocan las puertas y allá tienen que ser así. Y ahí estaba el apóstol Pablo visitando, haciendo trabajo de rutas y de visitación. Jesús y la iglesia primitiva no trabajaron solo con multitudes, sino con visitas uno por uno. No sé si el pastor Gregorio ya lo enseñó, pero han escuchado del evangelio uno por uno, la importancia de eso. ¿No lo han visto? El evangelismo uno por uno, la importancia de eso, hermanos. El Señor Jesucristo se enfocaba en multitudes, pero también se enfocaba en personas. Ya lo hablamos ahorita. Jacobo, Pedro y el otro, Juan. Se enfocaban en ellos y les daba más a ellos porque tenían más hambre. Entonces es igual, hermanos. Cuando pueda, haga discípulos. ¿Cómo hago discípulo a un hermano, una hermana? ¿Cómo hago un pequeño Cristo? Con tu vida, hermanos, con tu vida, con tu ejemplo. Lleva folletos, habla a otras personas, invita a otras personas y así las demás personas vas a ir pasando ese hambre y esa sed a las demás personas. Así hacemos un buen trabajo de discipulado. Ok. El Señor Jesucristo visitaba hogares, enviaba equipos, él visitó a Zaqueo, él predicó en casa, en Marcos capítulo 2. Mira allí Marcos capítulo 2. Por cierto, hermanos, ¿para qué visitamos un hogar? Si aquí acabáramos la clase y la pregunta sería, ¿para qué visitamos los hogares de los hermanos? Y la respuesta son 3 conceptos. ¿Usted qué podría decir? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los 3 conceptos que estamos estudiando hoy? Establecer, mantener y fortalecer. Entonces, ¿para qué visitamos los hogares? Para establecer, mantener y fortalecer. No se olvide eso. Para establecer. Van a haber personas en esa casa que nunca iban a la iglesia, pero por visitarles y orar por ellos, ayunar por ellos e invitarles, ellos van a poder, vas a poder establecerlos. Vas a poder mantenerlos si los visitas, si les estás dando una llamadita, un mensajito por WhatsApp. ¿Y cuál es el último? fortalecer. ¿Cómo les fortaleces? ¿Cómo podemos fortalecerlos?
dándole tal vez palabras de ánimo. Orando por ellos. Orando por ellos, dando palabras de ánimo. Yo le digo, hip, hip, hurra, vamos hermano. ¿Sí? No, Pues a través de dándole la cita Biblia, bíblica. soltándolos. A través de la Biblia, muy bien. Ajá. Estoy dándole la palabra de Dios. Alguien me decía, pastor, no debemos de visitar a los hermanos y enseñarles la Biblia, porque si les enseñamos la palabra de Dios, ya no van a querer ir al servicio. Yo les dije, no, hermano, así no son las cosas, eso no es así. Antes, por el contrario, si no le das alimento, ¿cómo va a querer después más alimento? La palabra de Dios dice, Salomón dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Algunos de ellos llegan a la predicación, hermanos, son 45 minutos, pero salen trastornados, salen así. Porque no aguantan, ellos no aguantan, les es muy pesado, hermanos, y algunos de nosotros también a veces, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos hablarles del Evangelio, de la seguridad de salvación y de la iglesia, recuerden, el bautismo y los fundamentos principales. Ok, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que vacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, hay un trabajo conjunto. El Señor Jesucristo se deja usar, los obreros se dejaron usar, y la persona necesitada quiso. Entonces hay un trabajo conjunto, hermanos. Si el Señor Jesucristo no hubiera estado ahí, no se hubiera podido hacer. Si ellos no lo hubieran traído, tampoco hubiéramos contado esa historia. Y si él no hubiera tenido el deseo, pues mucho menos. Entonces ahí vemos él cómo visitaba y predicaba en las casas, les enseñaba. Hermanos, visitan en los hogares con el propósito de ¿qué? De fortalecerlos. Fortalecerlos, mantenerlos y establecerlos. Recuerda siempre, no se te olvide esto, no vas a visitar a ver cuál es el último chisme que me tiene, o a ver qué hay de comida, es que no ha comido, es que tengo sed, tengo que pasar al baño. No, hermano, no haga eso. Por eso hay personas que no tienen fruto, no ganan un alma, hace cuánto no traen un visitante, hace cuánto no tienen un bautismo, no tienen ese anhelo, ese deseo, esa gracia de poder decirle, Señor, gracias por esta familia que estableciste en la iglesia, Señor. Gracias por esa familia que está viniendo, Señor. Gracias porque está teniendo ese ánimo, ese deseo, ese amor, esa persona, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, ese deseo, yo le decía el domingo, ayer le decía a los hermanos de la iglesia, el deseo de leer la Biblia, de orar, de escuchar una prédica en la casa, de poner música, una rondalla o un himno, cantarle himnos a Dios, irme para el trabajo, ir caminando y cantando santo, santo, santo. Y ese deseo, hermanos, que tenemos por ver la iglesia llena, por traerles, por visitarles, todo ese deseo, ese gozo que tenemos cuando vemos una persona que se bautiza, una persona que Dios trajo porque Dios nos utilizó en su misericordia, a uno como inútil lo utiliza, hermanos, y uno ve eso y uno se regocija, hermanos, pero perdemos ese fuego y ese enfoque cuando no sabemos para qué lo hacemos. Si yo no sé para qué lo hago, pues entonces ese fuego se va a terminar. Pero yo entiendo que lo estoy haciendo para establecerlos, para mi Señor, para mi Salvador. Ellos tienen que establecerse en Cristo, tienen que conocer a Cristo. Número 2, ellos tienen que mantenerse en Cristo, tienen que establecerse y mantenerse en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre establecerse y mantenerse? Yo establecí ahorita hace unos minutos esta corbata, pero ella no se va a mantener mucho tiempo, más de 2 horas no va a estar. La diferencia es que ahorita me la voy a quitar y ya. Pero ¿cuál es la diferencia? La persistencia o la constancia, el tiempo. Entonces, el establecimiento es para fundamentarse en Cristo, y el mantenerse es para poder soportar las pruebas, las dificultades, que Dios puede mantenerse las dificultades y pruebas. Y número 3,
Fortalecerse, listo. Entonces ahí quedamos, hermanos. ¿Cómo levantar rutas? Rápidamente. Número 1, ¿cómo levantar una ruta para mi Dios? Número 1, oración y carga espiritual. Número 1, oración y carga espiritual. Número 1, oración y carga espiritual. Número 2, organización. Número 2, organización. Para el número 1, ponga Mateo 9, 37 al 38. Oración y carga espiritual, Mateo 9, 37 al 38. Número 2, organización. 37. Al 38. Número 2, organización. Dentro de la organización, ponga ahí un paréntesis. Tener sectores definidos. Sectores definidos. Número 1, oración y carga espiritual, Mateo 9, 37 al 38. Usted tiene que entender algo, hermano, necesitamos comprender algo. No podemos ser religiosos, tampoco fariseos, pero comprender eso que les voy a decir. La obra en las rutas, la obra del ministerio de rutas, nace en la oración y no en una estrategia humana. Listo, tenga cuidado. Más que en una estrategia bíblica o humana que Dios nos pueda regalar, nace de la oración, de ese deseo, de esa misericordia que Dios nos pueda dar. Número 2, organización, paréntesis, tener sectores definidos, coma, tener listado de hogares de las familias, tener un listado de hogares. Hermana, hermano, ¿tienes un listado de hermanas, de hermanos? ¿Tienes los números? ¿Tienes bien apuntado todo bien? ¿Tienes una libretica? ¿Si estás organizado? Si no, yo tengo todo en mi celular, hermanos. Ahí está todo en mi celular, mira. Mira, y ahí tengo la lista de hermano, ya, ¿cómo va la petición? ¿Cómo va su pie? ¿Cómo va su hermana, su hijo? Y así, hermanos, y ahí mantenga todo anotado, sea organizado, sea organizada. Dios, escúchame, esto es muy importante. Eso va como un consejo personal. Dependiendo de tu organización es lo que Dios te va a dar. Dios, a quien le dio el talento del perverso que no lo quiso, ¿a quién se lo dio? Al mejor, a uno de los mejores discípulos, al que tenía 10. Si tú eres bueno, hermano, Dios te va a usar en tu iglesia de una forma asombrosa. Y vas a poder contagiar a tus otros hermanos y hermanas en tu iglesia para que ellos también sean usados de una forma asombrosa. Recuerda que el trabajo es como un coro, hermanos. El coro nadie va a sobresalir. El coro sobresale la palabra de Dios, el canto para la alabanza a Dios. Asimismo es el trabajo del Ministerio de Ruta. Somos un equipo, hermanos. Pero tu trabajo importa, tu organización importa mucho para el crecimiento de tu Señor y de tu iglesia. Número 1, oración y carga espiritual. Número 2, organización. Ten sectores definidos, tener un listado de los hogares. Número 3, ten horarios fijos, horarios de visitación fija. Si solamente estás visitando los sábados, pues vas a tener poco resultado. Si solamente estás llamando los sábados, vas a tener un poco resultado. Si solamente estás visitando a los hermanos, teniendo importancia para los hermanos los sábados, y quizás ellos te ven por ahí entre semana y tú no los saludas, les mandas un mensajito, no les preguntas que cómo va esa operación o aquello, y solamente los visitas los sábados en la noche, hermano, los hermanos se dan cuenta. Y no, hermanos, aunque estés trabajando, que estés bien ocupado, siempre hay... ¿Cuánto se demora uno mandando un mensaje? Yo le digo a los hermanos aquí en la iglesia, ¿cuánto se demora uno mandando un mensaje, hermanos? 10 segundos, menos de 10 segundos. Hermano, hermana, he estado ocupadito, pero Dios me lo bendiga. ¿Cómo va su petición? Estoy orando por usted. Y quizás usted le conteste dentro de un día. Pero sabe que le diga, hermano, no le había respondido, pero sabes que, hermano, estoy bien ocupado, pero sigo orando por esa petición. Qué bendición. Ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa estamos para servir, hermano. Otros 10 segundos.
Entonces eso, hermanos, que no tengo celular, no les puedo hablar, ok, ora, ayuna, ora por ellos, ayuna por, trata de darles, de brindarles algo, hermanos, trata de nunca llegar a una casa de familia de los hermanos con las manos vacías. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, hermanos? Necesitamos, aunque sea una manzanita, una pera, una naranjita, un pancito o algo. No quieras siempre que te den, hermanos, marca la diferencia. Recuerda que eso es para establecer, para yo poder establecer, mantener y fortalecer, debo de invertir de mí mismo, hermanos. Darme al Señor, como dice el Señor, el apóstol Pablo. Vamos para la segunda clase, hermanos. Entonces, número 3. Bueno, ahí está 1 Corintios 14:40, la segunda organización, 1 Corintios 14:40. Número 3, asignación de obreros fieles. Asignación de obreros fieles. Hermanas, hermanos, ustedes ya están en un instituto bíblico. Ya está para que ustedes tengan otros discípulos, otras personas que los acompañen a visitar. Hermanas, mire, los de la iglesia, yo se los digo desde ya, hermanos. Si usted quiere engrandecer y ampliar el trabajo para Dios y hacer un mejor trabajo para Dios, escucha esto que te voy a decir. Mira, hermana Ina, escucha esto que les voy a decir. Pídanle a Dios, yo lo he pedido y Dios me lo ha concedido y me lo concedió esta semana también, pero pídale a Dios que le dé personas que te acompañen a visitar, de las mismas personas que vas a ir levantando y que Dios te va a ir dando, que tengan esa misma sed de empezar a ganar almas y demás, y empiézalos a llevar. Vente, hermano, vente, rápido, venga, acompáñame allí. Y los visita rápidamente, ok, ya, chao. Y poder ganar almas entre semana. Un momentico, vente, no puedes los sábados, una horita. Y hermanos, invierte tiempo, pero siempre trata de dejar a alguien. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Que en tu trabajo, en el área donde estás trabajando, en tu ruta, no dependa de ti. Si tú un día no puedes en tu ruta hacer algo, hermanos, y no llegaron las familias, hiciste un mal trabajo. Porque están dependiendo de ti y no de Cristo. Entonces ten cuidado. Quizás pueden ser niños espirituales, sí, pero poder dejar a alguien que pueda ir por ellos o mira, sabes que voy a estar trabajando aquí, nos vamos a dividir, mira lo que estamos haciendo, ¿verdad, hermana Ina? Cómo nos estamos dividiendo en diferentes lugares ya, ¿por qué? Porque ya empieza a engrandecer, a darnos Dios más y empezamos a decir, ok, ya vamos a dividirnos y ahora ya no vamos a ir juntos. Ya más adelante, entonces ustedes van a poder decir, ya no vamos a ir juntos, ya tú te vas a ir por acá, y ahora tú vas a empezar a levantar a otros discípulos, y así, hermanos, como Dios nos ha dado el trabajo, ir de 2 en 2 y buscar siempre dejar discípulos, pequeños Cristo. Número 3, asignación de obreros fieles. Ora a Dios por obreros para que Dios te dé discípulos. Ora a Dios por obreros y discípulos en tu área de trabajo. Y número 4, tener un buen registro y seguimiento. Tener un buen registro y seguimiento. Listo, mis hermanos, entonces vamos para la segunda clase. Ya les voy a enviar el otro link. Dios me los bendiga.